Amigo, el doctor Efraín Vázquez Vera siempre viene a nuestro programa para que tengamos un diálogo sobre asuntos que están ocurriendo en el mundo entero. Y hoy no es la excepción. Saludos, Efraín. Gracias. Muchas gracias. Por estar aquí. Un gusto siempre estar aquí. El asunto de la emigración en Europa ha hecho crisis. Ya me parece que todo el mundo en Europa entiende que es una crisis de derechos humanos, una crisis humanitaria, ¿no? Sería bueno explicarle a la gente qué catapulta esa crisis. Mira, antes que ir al detalle específico de lo que es la crisis migratoria, especialmente de los refugiados sirios, la verdad es que en los últimos años escenas peores que las que estamos viendo ahora en Europa han ocurrido y hoy día están ocurriendo. Yo creo que la diferencia es que en este caso se trata de países europeos y, perdonen que lo diga de esta manera, pero es cierto, y también de que estos refugiados en su mayoría son blancos. La verdad es que en África hay dramas mucho más dramáticos, en Asia. Si nosotros pudiéramos ver lo que ocurre en otros lugares, si esto que nos vemos nos estremece y pudiéramos ver lo que ocurre en otros lados, yo creo que seríamos otras personas. Y yo creo que es lo importante. El caso sirio, esto es algo que ya se venía desde el principio diciendo que se iba a ocurrir. Y miren, aquí habían líderes mundiales como Putin, el presidente de Rusia, que de comenzar la guerra en Siria dijo: miren, señores, tengan cuidado con lo que están haciendo, ustedes no pueden hacer eso, va a pasar esto, va a pasar lo otro. ¿Y saben qué? Yo creo que Putin no la pegó, porque la situación actual es mucho peor. De lo que él pudo en otras palabras, la crisis que hoy enfrenta Europa es una crisis que se podría plantear que es autoinfligida. Y lo peor de todo es que se cae el mito aquí de esta Europa de los brazos abiertos, de esta Europa universal, de esta Europa súper tolerante. Han levantado barricadas, han puesto alambradas, han inmovilizado el ejército. Y entonces tirando hasta las gases lacrimógenos a los pobres inmigrantes. Yo creo que todos vimos, ¿verdad?, a esta periodista, a esta fotoperiodista que en Hungría, que le ponía zancadilla a los refugiados para que se cayeran. O sea, ¿hasta dónde es que va a llegar la humanidad? Por eso es que a veces dedicarse a estos temas internacionales es bien ingrato cuando uno ve todo el dolor que hay a través del mundo. Pero bueno, yo creo que es importante que Puerto Rico se dé cuenta de eso. Y es triste que los puertorriqueños no podamos participar. Los otros días yo en Twitter, en forma un poco de broma, yo decía que cuántos refugiados sirios Puerto Rico va a recibir, ¿verdad? Nosotros que siempre nos vendemos como un pueblo noble, claro, generoso. Que abrimos las puertas. No, y alguien nos diría por ahí: no, pero que ustedes andan en crisis, como están las cosas aquí. En estos momentos es donde de verdad se demuestra lo que es la generosidad. Claro. Y estamos hablando de países como Alemania o Europa que están demasiado de bien, ¿no? Y ellos van a abrir sus puertas, pero ha sido porque la presión de la comunidad internacional, especialmente de su población, al ver este drama horrible. En este caso, ¿por qué los sirios huyen? ¿Y de qué forma eso se vincula con el error histórico de Estados Unidos de haberse metido a Irak? La misma historia. Es una cosa como que se repite y como que tropearse con la misma piedra, ¿no? Tú sabes, todo el tiempo. Y básicamente es lo mismo, ¿no? Apostar por unos cambios, apoyando unos bandos y otros bandos. Mira, a veces cuando tú tienes dos bandos, ¿verdad? Y es fácil tú esconderte detrás de uno para que te proteja. Pero en el caso sirio, tú tienes como 4 bandos. Claro. Entonces, puedes esconderte detrás de uno. Lo que pasa es que detrás de ese que te esconde hay otro más. Y es lo que se hace que la guerra sea generalizada y que no haya frentes. Al principio, pues uno podía ver que habían 2 bandos. Entonces así es fácil un poco la gente pues cuidarse, pero cuando tú tienes 4 bandos, cuando tú tienes bombardeos indiscriminados de parte y parte, y cuando tienes a estos mal llamados Estado Islámico, ¿no?, que de Estado no tienen nada y de Islámico mucho menos, que son gente literalmente que acribillan, criminales. Son criminales. Pues tú sabes, ¿dónde tú te escondes? O sea, no hay manera de esconder.
esconderse ante los drones, ¿verdad? Estos aviones no piloteados, ante estos locos, tú sabes, es una guerra generalizada. Sería como el peor de los casos que podría ser de una guerra. No se puede uno imaginar estas guerras clásicas, sí, ¿verdad? De un bando y otro bando de caballeros, ¿no? Sí. Donde siguen reglas, ¿no? Y la única alternativa es salir, es el único. Y si ustedes fijan, todo el mundo, y lo vemos en las fotos, no salen jóvenes solos, ni padres solos. Familias enteras. Familias enteras, los abuelitos, los hijos, y bueno, y es horrible esa foto. A veces uno no puede ni verlas en televisión, ni por el Twitter, ni por el Facebook, porque de verdad que rompen el alma. Oye, Efraín, salvando la enorme diferencia, pero hoy el periódico apunta a que en Puerto Rico cerca de 227 personas por día se están yendo de nuestro país, 80 y pico mil en el 2014, lo que supera por mucho el pico de la emigración de los años 50. Ya eso es una crisis. No es un éxodo. Es un éxodo como se habla en la Biblia, un éxodo de un pueblo, de una nación. Buscando nuevas oportunidades. Te voy a decir más, o sea, ha llegado a tal nivel los puertorriqueños que viven afuera que los de adentro, que hoy día uno no puede comparar otra nación en el mundo donde la mayoría de su población viva afuera y no en su lugar de origen. O sea, hoy día la nación de la humanidad eran los judíos, pero en aquel momento no tenían. Pero ya ellos están controlados, claro. O sea, pero en el caso nuestro es un éxodo, no es una emigración. O sea, se es fino de hablar de la emigración puertorriqueña, y yo creo que debemos llamar las cosas por su nombre, y es un éxodo que es prácticamente cuando una nación completa se mueve. Es verdad que no es a base de pistola, pero el hecho de que la crisis económica también uno podría decir que es una violencia, cuando uno no encuentra trabajo, cuando uno no ve salida, y lo peor aún, que yo creo que esto es lo que convence a la gente muchas veces a irse, es que mucha gente se da como cuenta y dice, es que no hay esperanza. No hay esperanza. Porque si por lo menos uno viera algunos amagos, alguno viera, ¿verdad?, esa luz al final del túnel, pues quizá la gente seguiría luchando, y este es el problema. Menos gente se queda para luchar. Menos gente se queda para aportar al desarrollo económico. O sea, aquí es donde que está la clave. Quien se está yendo no es el típico que se iba de los años 40, 30, 40, 50, que es la agricultora analfabeta, etcétera, etcétera, donde todos nosotros, ¿verdad?, tenemos un familiar que alguna vez se fue. Claro. No hay nadie en Puerto Rico que esté exento de eso. Ahora quienes se van, muchos de ellos son los profesionales. Y hace poco yo escuchaba 3,000 médicos se han ido. Y yo escuchaba hace poco, decían, bueno, que no son tantos los profesionales, si uno ve por las cantidades, ¿no? Dice, lo que pasa es que no es lo mismo que se vayan 100 de un país con muchos habitantes a que se vayan 100 para nosotros, ¿ves? Son 100 personas menos que puedan aportar al desarrollo. Y además otro tema es que mientras más gente se va, no solamente dejan de aportar al desarrollo económico, es que dejan de luchar por mejores opciones. O sea, el escape, esa válvula de escape, son gente que se va y no se van a convertir en factor de cambio aquí, a nivel político, a nivel social, a nivel de manifestarse, a nivel de que dé rabia y cambiemos las cosas en este país. En medio de esa crisis, también en el periódico de hoy... Ya hubiese habido una revolución aquí, te digo. Claro, se habla de recortes que asustan a la Universidad de Puerto Rico. Eres rector del recinto de Humacao, y me pregunto, ¿por qué cuando se habla de crisis se señala recortar en la universidad cuando los países serios del mundo, los países desarrollados del mundo, en momentos de crisis apuestan a sus universidades? Sí, es un poco contradictorio. Yo creo que hace falta en el país una visión más a largo plazo de entender el papel en el desarrollo socioeconómico que tiene una universidad en un país. Son muchos los factores de cambio, ¿verdad? Y es cierto lo que estás diciendo, que muchos países han enfrentado su crisis haciendo muchos cortes en muchas áreas. Eso es verdad.
pero fíjense que básicamente en muchos de ellos han aumentado los recursos a las universidades. ¿Y por qué? Porque al tú aumentar los recursos, tú creas mayores programas graduados. Eso quiere decir que creas una población mucho más competente para luchar contra la crisis. Además de eso, tú atrasas a que el estudiante salga de la universidad y se convierta en desempleado o en emigrante. ¿Tú ves? Pero además todavía, en invertir en la universidad es invertir en investigación, y el futuro de la economía puertorriqueña está en la investigación, en la innovación, en nuevos productos, y es ahí donde tenemos que invertir. Y además tenemos que tener presente que cuando hablamos de Puerto Rico y uno ve la universidad pública del Estado, yo no tengo la menor duda en decir que lo mejor que funciona del sistema público es la UPR. Uno ve todos los éxitos y todas las historias de éxito en nuestra universidad, y no hay la menor duda que lo mejor que funciona de lo público en Puerto Rico es la universidad. Y es el proyecto social más importante que Puerto Rico ha tenido. Y es el mejor instrumento que tiene la nación puertorriqueña para acabar con este círculo de la pobreza y de la dependencia, que es lo que nos tiene como nos tiene. Entonces, en ese sentido, yo creo que si uno viera y tuviese esto presente, sería muy difícil plantear los recortes. Al contrario, lo poco que tengamos, tenemos que invertirlo en la Universidad de Puerto Rico. Que esa sea la consigna. Muchas gracias. Venga, bien nada, aquí encantado. Gerardo.